en el sentido de agarrar la idea que mencionaba la división en España respecto a estos dos gobiernos. Por un lado está Bonaparte, que está exigiendo su derecho a poder gobernar en España por la concesión que le da la corona española, y por el otro lado también el funcionamiento de la Junta Central. Por el lado de Napoleón, quien va a mandar a sus emisarios a América para que ellos acaten las nuevas normas de lo que se va a implementar con la Constitución de Bayona. 1808 es un año muy crítico tanto para España como para América, porque en este año va a haber un efecto interesante en cuanto a una fortaleza ideológica y política de fidelidad a la monarquía, porque va a haber una reacción en América para apoyar a su rey, que es Fernando VII, y por el otro lado va a haber un refuerzo a la conciencia criolla, que es la oportunidad para poder reivindicar necesidades, demandas que ya surgían a finales del siglo XVIII, como por ejemplo la libertad de comercio y cultivo, la paridad de cargos políticos y administrativos, que era una demanda a finales del XVIII, donde ya se reclamaba la igualdad en la representación tanto de americanos como de españoles en diferentes instancias de gobierno. Entonces, si bien va a haber esas repercusiones en América y se va a discutir este tipo de hechos producto de la división de la corona española, en la península también va a haber un caos, una incertidumbre, donde no van a saber a quién obedecer, si a Bonaparte o a la Junta Central. La Junta Central de Sevilla se constituye como una junta de autogobierno, mientras, digamos, se constituye nuevamente el gobierno de Fernando VII, porque supuestamente lo han secuestrado. Está el pobre secuestrado por Napoleón, y por lo tanto lo que ellos van a hacer es defender los intereses de la monarquía española, y por esa razón es que ellos ven necesario el de constituirse como una forma de gobierno muy aparte de las intenciones de Napoleón. Paralelamente a la conformación de la Junta de Sevilla, se va a constituir en Montevideo la primera junta, el 21 de septiembre de 1808, en el cual se va a discutir sobre el reconocimiento de las autoridades designadas por la Junta Central, como por ejemplo los virreyes. ¿Van a ser los virreyes los que nos van a gobernar? ¿Ellos van a sustituir temporalmente a nuestro rey? ¿Ellos van a ocupar ese cargo? Nosotros tenemos que hacerle caso a los virreyes. Va a haber pugnas de poder entre las ciudades y los cabildos. Los cabildos lo que van a pretender es empezar a nombrar a representantes, que era una demanda ya de finales del 18, donde ellos tengan participación de esta junta. Lo que ellos no quieren es que se reproduzca ese sistema monárquico absolutista, y lo que ellos van a exigir más bien es cambiar, modificar. Ahora era su oportunidad. Entonces va a haber ese tipo de reacciones y de pugnas entre estos dos sectores. Otra experiencia importante también se va a dar en Nueva España, donde va a existir la confrontación entre el cabildo y el funcionamiento de los virreinatos, porque estos funcionaban en las ciudades, y por lo tanto lo que sostienen los cabildos es justamente el de que el nuevo gobierno, esta nueva junta de gobierno, sea participativo y representativo, sea legítimo. Es un concepto muy importante para esa época, porque ellos consideraban que sus autoridades no los representaban o representaban los intereses de las ciudades. Entonces, ese reclamo que van a hacer los cabildos también va a ser una alerta
yo diría un concepto moderno que se va a ir implementando en esa época, producto justamente de sus demandas y de las observaciones en cuanto al funcionamiento de las juntas. Algo interesante que va a suceder también es que los representantes junteros van a cambiar su concepción y no se van a denominar representantes, sino se van a nominar majestades. En la Junta de Montevideo, por ejemplo, se los nombra como majestades. ¿Eso qué nos quiere decir? Que se está empezando a fraccionar el reconocimiento de una monarquía y que ellos en su propio espacio, en su propia jurisdicción, están empezando a insinuar que ellos tienen la autoridad para poder decidir, definir sobre el destino de esos territorios. Es un concepto también que me llama la atención para esa época. El 17 de julio de 1808 en La Habana, y también pasa en Guatemala, en el Reino Unido de Guatemala, ocurre que la reacción de la gente respecto a lo que está pasando en España va a ser interesante en el sentido de que la gente empieza a recaudar fondos para poder enviar a la península y apoyar a su rey, a Fernando VII. Hay una solidaridad en La Habana, en el Reino de Guatemala, para apoyar al rey. Entonces ahí tampoco no hay un indicio siquiera de una independencia. No hay, más bien hay una sujeción. Michael Seuske afirma que la oligarquía habanera directamente prefiere considerarse como hace un pacto imperial absolutista en el cual no tiene ninguna intención de una autonomía. No les conviene a ellos apostar por una autonomía, porque lo que a ellos les conviene es mantenerse en el poder, mantener sus intereses económicos. Por lo tanto, en La Habana no existe ningún indicio de esta naturaleza. Sin embargo, el 20 de enero de 1809, les estoy dando un panorama general de Latinoamérica porque no solamente ha ocurrido el hecho del 25 de mayo aquí en este territorio, sino que ha habido a nivel general. El 20 de enero de 1809 en Guatemala, a la cabeza de Antonio González Saravia, él convoca una junta general donde en esa junta general integra miembros de las milicias, de las audiencias, de los cabildos y representantes del consulado de comercio. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que la conformación de esta junta también está todavía conformada por élites económicas, políticas, que justamente va a estar de beneficio y les va a mantener en el poder y por lo tanto van a seguir con el régimen absolutista. Algo interesante que ocurre el 22 de enero de 1809 es que Napoleón es muy astuto. Él lo que hace es empezar a invitar, a convocar a representantes de América para que sean parte de la corte de Bayona. Cosa que antes no era así, era una necesidad, una demanda que hacía. Bonaparte agarra esa idea y dice, voy a tener a mis aliados, a los americanos, para que a mí no me hagan guerra ni tampoco no tenga trabas. Invita a los representantes de los virreinatos y de las capitanías, ¿no? En realidad son 6 representantes los que van a esta corte. Pero ocurre algo, se olvidan de invitar o de considerar a los representantes de las audiencias, tanto de Quito como de Charcas. No los toman en cuenta. Entonces, producto de esa situación, ocurre el alzamiento del 25 de mayo de 1809. Reclaman representación porque no se sienten ellos
representados legítimamente por ninguno de los virreinatos, tanto de Lima como de Buenos Aires o del Río de la Plata. No se sienten representados. Y es así como nosotros conocemos, existe diferentes levantamientos en las ciudades, el control de las cajas reales, se organizan milicias, se difunde la noticia en el desacuerdo de que esta decisión ha sido en desventaja a este territorio, y también esto va a alargarse en La Paz el 16 de julio, justamente por la festividad de la Virgen del Carmen. Es que se conforma, producto de este levantamiento, se conforma un cabildo y en el cual se constituye la Junta Tuitiva, ¿no? Que ya conocemos también y nos han ido contando sobre este hecho. Esta junta no progresa justamente porque el virrey Abascal es el que va a sofocar, va a apagar, y por lo tanto es un precedente en el cual nos está diciendo estos dos hechos, que se está observando la falta de tal vez de tacto de parte de las autoridades de la península en cuanto a la representación de estos dos lugares. Ocurre lo mismo en Quito, el 9 de agosto de 1809, poco después del 25 de mayo, donde se convocan 26 vocales a gobernar y a constituir una junta, y esta junta va a poder realizar reformas económicas, como por ejemplo la reducción de impuestos, la abolición de deudas, la supresión del monopolio del tabaco y del aguardiente. Imagínense, ya esas reacciones están atacando los intereses de la península porque no se está logrando recaudar el dinero para enviar. Es una medida bastante fuerte e interesante. 1810, en América, ¿qué pasa? A América llegan noticias de España y ocurre que hay una derrota de las tropas de Ocaña, hay la disolución de la Junta Central, Andalucía está tomada por los franceses, Sevilla, y por lo tanto, producto de esta disolución, se va a conformar la regencia. La regencia va a funcionar en el sentido de contar con la participación de representantes de provincias americanas. Es más, envía un decreto del 14 de febrero de 1810, donde se les invita a constituirse, ¿no?, como parte de las regencias en las juntas de gobierno que funcionaban, para que los representantes americanos refuercen estas juntas, porque ya estaba débil, la Junta Central estaba eliminada, pues las juntas que todavía en América funcionaban tenían que ser reforzadas por estos nuevos representantes. Este espacio político que abre la regencia va a permitir el camino hacia una insurrección posterior que se va a dar en 1815. Y también hay otra postura que es una postura autonomista, dice, es la oportunidad para nosotros poder elegir a nuestros representantes, pero estos representantes todavía van a tener participación en Cádiz. Bueno, a modo de conclusión puedo decir, voy a cerrar en tres aspectos. La representación que se va a discutir entre 1808 a 1810 va a estar sujeta a una junta central en un primer momento y en juntas de gobierno supremas sujetas a defender los derechos de Fernando VII, y en 1810 la conformación de las regencias va a permitir la convocación de elecciones de los representantes en América para constituir después sus poderes, el legislativo, ejecutivo, judicial. La oportunidad de las regencias permite que en cada territorio funcionen los poderes. Eso quiere decir cierta autonomía en cuanto a no depender. Por ejemplo, en Caracas
se dependía de temas eclesiásticos de Puerto Rico, en temas económicos de Santo Domingo. Entonces, esa división de las instituciones públicas que funcionaban en otras jurisdicciones van a ser replanteadas a partir del funcionamiento de las regencias. Otro concepto también fundamental es el concepto de la nación. La nación va a tener diferentes concepciones. Para unos va a ser la nación centralista, es aquella que va a querer reproducir un mini imperio en cada territorio a partir de los virreinatos. Va a haber una concepción federalista, es decir, una soberanía con efecto centrífugo, donde todos van a exigir ser soberanos y todos van a querer autogobernarse, porque no están de acuerdo que, por ejemplo, nos gobierne Buenos Aires o nos gobierne Caracas, y cada uno va a ir reclamando eso. Y también una nación en clave de monarquía española, y en esta concepción de nación se está hablando de una monarquía constitucional. Esa es la exigencia que también va a surgir. Cuando hablamos de monarquía constitucional, estamos hablando de una soberanía nacional, de la libertad de imprenta, del sufragio, del sistema representativo, de la separación de poderes y el respeto a los derechos naturales. ¿Derechos naturales de qué? ¿A qué se refiere? Es un concepto también moderno para esa época que es interesante discutirlo tal vez más adelante, ¿no? En otro momento. Entonces, la soberanía, en otras palabras, vuelve al pueblo, se rompe el pacto con el antiguo régimen y por lo tanto es una soberanía que poco a poco, a partir de las juntas, van a ir empujando para un proceso de independencia que va a iniciarse en 1815. Eso sería mi participación. Muchas gracias por su atención.